a todos, todas y todes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy estamos aquí en Punto Verde Café con con una excelente participación y una gran mujer, Adriana Rivas, psicóloga social comunitaria, indígena rarámuri por parte de su madre y Odami por parte de su padre. Adriana ha dedicado su vida a una gran problemática que no queremos ver como sociedad, la violencia hacia la mujer indígena. Adriana, por favor, ¿te podrías presentar con nosotros? Claro que sí, Nay, muchas gracias por la presentación. Bueno, estoy muy agradecida de estar aquí en Punto Verde Café y gracias también a Difusión Chihuahua por la invitación. Pues ya comentaste básicamente todo sobre mí. Estoy muy contenta nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Hoy queremos empezar con un tema pues delicado, más que nada una herramienta, el violentómetro. El violentómetro es una herramienta que nos puede ayudar a identificar si alguien está sufriendo o infringiendo violencia hacia otra persona. Cuenta con distintos niveles y a lo mejor puedan pensar ustedes que cómo no vas a entender que está sufriendo violencia, pero de hecho muchas personas no saben. Por ejemplo, está la ley del hielo o el gaslighting que se encuentran en el primer nivel del violentómetro. La ley del hielo es ignorar a una persona conscientemente haciendo como si ésta no existiera o no estuviera ahí, mientras que el gaslighting, que es un concepto pues más nuevo, por decirlo de alguna forma, es manipular la percepción de la realidad de una persona para que ésta dude de su propia realidad. Ambas formas de violencia pueden causar baja autoestima, baja salud mental y dejar una sensación de sentirnos invisible. Hace poco Adriana y yo salimos, platicamos de muchas cosas y entre esas cosas me platicó y me educó acerca de la violencia de la mujer indígena. Y otro tema que quiero tocar aquí es la segregación que Adriana sufrió como pues una mujer indígena. Ella me comentaba que le decían muchas veces, no comas, no hables, no mires, no juegues, cuando llegaba a un espacio donde habían otras personas y niños no indígenas. Adriana, ¿cómo viviste esta experiencia? Bueno, Nay, es muy importante para mí poder hablar de esto. Creo que muchas personas dentro de la comunidad o de los pueblos originarios lo hemos vivido. En mi caso, la experiencia que puedo compartir es que justamente cuando llegaba a algunos espacios públicos, como algunas festividades como los cumpleaños o, no sé, en algún súper, en alguna tienda, y habían personas que no eran de población indígena, se me enseñó que pues primero iban las personas que no son indígenas, las personas que eran de un tono de piel más blanco que el mío, que incluso en el tema de cuando rompes una piñata y todos los niños corremos para agarrar los dulces, se me enseñó que también tenía que esperarme a que primero otras personas lo hicieran, otros niños, para así evitar como el posible conflicto de que alguien dijera algo sobre mí, de que voy y me lanzo a agarrar los dulces. Entonces, durante mi infancia, aunque claramente muchas cosas no se me prohibían así como tal, no hagas esto, vas aprendiendo que sí tienes que limitarte más porque tu origen no está del todo bien visto por muchas personas. Antes creo que se vivía más el tema de los prejuicios por parte de personas que no son indígenas. Entonces, compartir espacios con personas mestizas me hacía de cierta manera invalidar hasta cierto grado pues la existencia porque evidentemente sí te limitas mucho a realizar o poder hablar sobre lo que tú sientes o piensas o incluso a tomar algunos espacios. ¿Tú consideraste que este fue alguna violencia infringida hacia ti, aunque en ese momento no lo sintieras así ya, obviamente en retrospectiva, o te causó algún problema a futuro en tu personalidad? No, claro que sí. De hecho, evidentemente, pues el hecho de que a una persona, sobre todo un niño desde pequeño, te vayan limitando, va sembrando en ti inconscientemente esta idea de que no eres lo suficiente como para poder participar en algunas actividades o no eres suficientemente valioso para que tus ideas sean consideradas o hay espacios que no deberías de ocupar por el simple hecho de tu origen étnico. Entonces, eso sin duda alguna afecta mucho la autoestima de las personas. En mi caso fue así. Y son cosas que ya te das cuenta cuando eres adulto. Claro, cuando yo era niña, sí me cuestionaba Porque tú porque sí, yo no y ellos sí pueden. O porque yo sí tengo que limitarme de algo y las personas no. Entonces, bueno, las personas no indígenas no. Entonces sí, sí me afectó en de alguna manera.
¿Tú consideras que al ser una mujer indígena eres más proclive a sufrir violencia a comparación de otras mujeres? Bueno, considero que sin duda alguna la violencia hacia la mujer está muy marcada por muchos años, pero el pertenecer sobre todo a una etnia sí te hace más vulnerable a sufrir algunos tipos de violencia. ¿Por qué? Porque naces en un entorno comunitario donde la protección a tus derechos humanos a lo mejor no siempre se respetan y ni siquiera te educan al respecto. Entonces se van arraigando algunas acciones que muchas veces se justifican y esto no permite que se respete y se dignifique a la mujer como tal por ser mujer, pero sobre todo creo que en el caso de las mujeres indígenas reciben esta doble violencia, por decirlo así, porque aparte de recibir esta agresión o violencia por ser mujer, también por ser una persona indígena. A las mujeres indígenas, al menos hablo desde mi experiencia, muchas veces recibes como estos comentarios de, ay, eres una mujer y aparte eres una... Muchas personas se refieren a nosotros como unas indias, ¿no? Entonces, claro que luego conoces los términos y todo, pero esos comentarios sí van mermando tu autoestima y claro que tienen un efecto negativo en ti. Entonces sí considero que la población indígena, especialmente las mujeres, sufrimos este grado de violencia que es un poquito más elevado a la mujer promedio, porque pues aparte de todo está el hecho de que perteneces a una etnia y que muchas veces no se considera como importante. Sí, pues ya son dos cuestiones, ¿no? Ser mujer y ser indígena aparte. Yo sé que se utiliza mucho en los memes o en muchos videos de risa o hasta lo dicen las personas porque es gracioso hasta cierto punto. Decir, es que yo tengo menos privilegios porque soy mujer y aparte soy morena y ya soy lesbiana. Claro que actualmente te digo que es como un meme, pero en la realidad, cuando se vive en la realidad, pasa y te pega fuertemente. Comentaste que hay cierta justificación, claramente una justificación que no debería existir al ser de una comunidad indígena y sufrir violencia. Esta justificación es, bueno, la frase más común que se usa es la de son usos y costumbres de la comunidad. ¿Tú nos puedes explicar un poco cómo se utiliza esta frase para proteger a los hombres indígenas? ¿Qué piensas de esta frase? Claro, bueno, esta parte de los usos y costumbres, sin duda alguna, sí se usa para justificarse y son estas cosas que las comunidades indígenas arraigan sobre sí mismas, que de cierta manera en muchos aspectos está bien porque esto permite preservar tu identidad, tradiciones, entre otras cosas, pero cuando se usa en este contexto de justificar la violencia de un hombre hacia una mujer por el tema de que es una costumbre, no me parece adecuado porque evidentemente vulnera los derechos propios del ser humano, sobre todo pues de una mujer, ¿no? Entonces, yo creo que como comunidades indígenas es bueno cuestionarnos y ver qué cosas realmente sí pueden estar dentro de estas costumbres que pueden ser sanas para la comunidad, para todas las personas, y qué cosas de verdad deberías replantearte y decidir, pues sí, tomar cartas en el asunto. Yo sé que hace muchos años también en muchas comunidades existen reguladores de conductas que no son adecuadas para el desarrollo de las personas dentro de las comunidades, pero siento que a medida que pasa el tiempo, claro, afectan, hay muchos factores que afectan en este tipo de prácticas, pero sí creo que es importante que se cuestione realmente cuánto de las cosas que haces pueden seguirse preservando o de verdad deberían de educarse, o sea, no las personas, bueno, sí, pero no lo quiero decir de que suene así como que no se educan, no, lo que quiero decir es empezar a aprender a cambiar algunas cosas que no están bien y pues sí, enfocarnos en cosas que sí nos ayuden. Sí, porque hay cosas dentro de las mismas tradiciones, como los bailes rarámuris o la bendición de la palma, todo esto, que es algo que, claro que se debería de preservar porque es parte de la cultura, de la parte de la cultura aquí de Chihuahua. Sin embargo, pues la violencia, que es lo que quieren justificar, eso no es algo que se debería preservar porque pues todos dicen eso, ¿no? De que es que si se educaran, pues, ¿no? O sea, todos tenemos diferentes estilos de educación. Simplemente, pues hay cosas que no van con la educación, que es la violencia. Incluso creo que es importante resaltar que no todos los hombres dentro de una comunidad indígena ejercen violencia y que efectivamente
no solamente la violencia se ejerce por parte de los hombres, también hay mujeres que ejercen violencia física incluso hacia pues los hombres, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que son más casos de estos hombres que ejercen esta violencia y se escudan en que es parte de lo que deberían de hacer ellos como jefe de familia. Entonces, es básicamente lo que siento que sí se debería de modificar y es en base a una educación. No significa que no estén educados, sino más bien en volver a replantearse cómo estamos construyendo nuestro hogar y también, pues, por ende, nuestra comunidad. Hablando de educación, ¿cómo decidiste ser psicóloga, estudiar psicología? Porque me comentaste que a lo mejor no fue con una cronología de que, salgo de la prepa, entro a la universidad. Sí, gracias, Nay. Bueno, pues cuando yo cumplí 18 años decidí irme de mi casa, porque tenía muchos deseos de hacer específicamente una actividad en apoyo a comunidades indígenas y me fui de mi casa a diferentes lugares aquí dentro del estado de Chihuahua. Entonces, mientras estuve en estos diferentes municipios y comunidades, llegué a conocer muchos casos de muchas mujeres que han sufrido pues violencia por parte de sus parejas. Y también, obviamente, fue algo que yo vi desde pequeña en la comunidad donde iba creciendo, que fue Aboreachi, en el municipio de Huachuchi. Entonces, siempre me cuestionaba por qué tanta violencia hacia la mujer, porque de verdad me tocó ver cosas muy duras, que afectaban el bienestar físico y pues obviamente emocional de las mujeres. Por muchos años crecí con esa idea de qué se puede hacer por las mujeres. Cuando estás pequeño y estás en una comunidad, pues obviamente que ese entorno es todo lo que conoces. A medida que vas creciendo, pues vas aprendiendo que hay más formas de vivir o de dirigir tu vida. Y en mi caso fue lo que hice cuando cumplí 18 años y me encontré justamente con que este tema de la violencia yo sé que es general, o sea, en todo el mundo se vive, todas las mujeres lo sufrimos de alguna manera y muchos hombres también, pero se repetía una y otra vez este patrón dentro de las comunidades indígenas, donde las mujeres creían que es así como ellas debían de aprender a vivir o como si ya fuera algo de lo que no tuvieran salida y no pudieran hacer algo al respecto. Era su normalidad, su día a día. Sí, entonces en mi caso, siempre me llamó mucho la atención esta parte de, pues, la conducta de las personas, no para hacer juicio ni mucho menos. Fue así que, sí, por ejemplo, cuando yo me fui, apenas había terminado la prepa, entonces siempre pensaba, si algún día yo decido estudiar una carrera universitaria, me gustaría o ser doctora o ser psicóloga. Y son dos áreas en las que obviamente hay mucha necesidad en la población indígena. Entonces, cuando llegué aquí a la ciudad de Chihuahua por el tema del COVID, cuando empezó la pandemia, decidí aprovechar el hecho de que estaba aquí y tenía un trabajo que me permitía cubrir los gastos de la universidad. Entonces, fue así que tomé la decisión y fue por todas estas experiencias que vi y que viví mientras estuve en mi comunidad y también en diferentes comunidades. Yo sé, porque les comento que Adriana y yo ya habíamos platicado anteriormente, somos amigas, yo sé que tus papás tuvieron mucha influencia en ti durante tu crecimiento y más tu mamá, con decisiones pues, que tu mamá tomó en su pasado. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo influyeron ellos en tu vida? ¿Qué cambió? Ay, gracias, Nay. Digo, me parece muy importante esta pregunta porque creo que es una manera de dignificar el gran trabajo que mis papás hicieron, especialmente en el caso de mi madre, porque ella fue una mujer que enfrentó muchos retos, como muchas mujeres y muchas mujeres indígenas. Eh, pues mi mamá estuvo a punto de que sus padres la casaran con una persona mayor. Entonces mi mamá era la mayor de todos sus hermanos y ella decidió salirse de su comunidad a este municipio llamado Huachuchi, que es un lugar que le quedaba lejos de su lugar de origen. Cuando ella estuvo ahí, pues obviamente enfrentó muchos retos. Entre todos esos, estoy segura que los que yo misma viví, como el tema de la discriminación, y aparte el hecho de que pues a mi mamá no es como que alguien le haya enseñado a hablar español, como aquí en las escuelas que entras y te enseñan a hablar inglés, por ejemplo. Entonces sé que estas barreras lingüísticas, el hecho de que mi mamá salió pues huyendo básicamente de su comunidad, sin el apoyo de sus padres, creo que todo eso la fue formando como una mujer tan resiliente y tan luchadora. Me gustaría que les comentaras qué edad tenía tu mamá para que, o sea, era una persona muy, muy joven realmente.
donde yo pienso que tu mamá tomó una decisión valiente y muy madura para su edad. Sí, tenía entre 13 y 14 años. No tengo el dato exacto. Pero era Se más. sospecha que a los 14, pero entre 13 y 14 años. Y justamente mi mamá llegó al municipio de Huachuchi a trabajar como muchas mujeres en el hogar, en casas de personas, limpiando y lavando ropa. Entonces, ese ejemplo de lucha de mi mamá y de hasta cierto grado de rebeldía a lo que se suponía que debía de adaptarse, como ese caso del matrimonio, porque ya estaba arreglado por parte de sus padres, fueron cosas que se me fueron quedando de manera inconsciente, porque justamente después yo decidí no estudiar la universidad y hacer mi vida. Pero bueno, aprendí mucho de mi mamá, sin siquiera hablar, me puso un ejemplo muy grande de fortaleza y de lucha por tus metas y por tus sueños. Y en el caso de mi papá, yo le agradezco mucho porque creo que no fue el, eh, esa figura masculina que muchas veces existe dentro de las comunidades indígenas, de un hombre duro o grosero. Mi papá, al contrario, era un hombre muy amoroso y siempre nos llamaba por palabras muy bonitas como mi amor, mi reina, mi cielo, cosas que normalmente no se ven en las comunidades de que los padres usen esas palabras con sus hijos. Entonces, para mí ese fue un ejemplo y se lo agradezco mucho porque marcó, por decirlo así, un modelo de lo que puedes aceptar, ¿no? Entonces, mi padre siempre les dejó claro a mis hermanos que ellos debían de respetar a nosotras como mujeres, pero también el hecho de que las colaboraciones en la casa forman parte de ambos, tanto de los hombres como de las mujeres. Y eso fue muy bueno porque también te enseña que rompes esta idea de que las mujeres son para el hogar y que los hombres solamente para trabajar y que tu voz en tu casa no tiene validez, por decirlo así, porque es algo que se maneja mucho en algunas comunidades. Entonces, el ejemplo de ambos fue muy bueno, creo que aprendí mucho de los dos y pues estoy muy agradecida también. Con lo que comentas de tu papá, de que les decía mi amor, mi vida y todo eso, me parece algo súper bonito porque si de por sí actualmente en la sociedad muchos hombres no lo hacen porque pues les da vergüenza o no fueron educados así, pues me imagino que en una comunidad odamí tepehuana pues a lo mejor fue más complicado para él. Y siento que eso también nos ayuda, bueno, tú como su hija te ayudó a ver cómo era el amor y qué amor tenías que recibir, ¿no? Por parte de otras personas. Creo que Claro. elevó tu estándar. ¿Tú cómo crees que al vivir en la sierra las personas pues se educan acerca de la violencia? ¿Cómo pueden identificar que están siendo violentadas o qué pasa en esa situación? Bueno, yo creo que sí, esta parte de identificar la violencia es muy importante porque definitivamente todos en algún momento hemos sido vulnerables a vivirla, pero pues sin duda alguna la educación es la principal herramienta, vaya. Sin embargo, sí entiendo que justo por ser comunidades donde a veces están aisladas y donde ya se ha perpetuado mucho esa costumbre de que los hombres son quienes lideran y son quienes tienen la voz y el mando y que la mujer debería de acatarse a lo que el hombre diga. Pues entiendo que en ese sentido, pues se vaya enseñando, no de que la mamá le diga tienes que hacer esto, sino que es el modelo que las hijas a veces van aprendiendo. Siento que, por ejemplo, en el caso de las escuelas dentro de las comunidades indígenas, que sé que ahorita hay mucha información que se está visibilizando dentro de las escuelas públicas, pero sí creo que es importante también hablar sobre el tema de la mujer y cómo pueden los hombres, los padres y los niños aprender a respetar el valor que tiene una mujer y obviamente pues para respetar primero tienes que enseñar y claro, tú no respetas algo que no consideras valioso, ¿no? Entonces tienes que dignificar realmente el rol que tiene la mujer dentro de tu comunidad y dentro de tu familia, no solamente como una mujer que tiene niños y que hace de comer, porque ese no debería de ser la idea de lo que es la mujer, ¿no? Pero vaya que sí son tareas muy imprescindibles, importantes. Entonces creo que es importante empezar a recibir más educación sobre el valor que tiene la mujer y sobre todo enseñar por qué es importante respetarlo dentro de las comunidades. ¿Cómo pueden educarse dentro de las comunidades acerca de cómo entender que las mujeres o cualquier persona está sufriendo violencia o como yo como exterior que no lo está sufriendo, puedo identificar que alguien lo está sufriendo?
Ok. Bueno, pienso que la comunidad sin duda es clave para la protección o para evitar que las mujeres sigan viviendo violencia. Por ejemplo, creo que sin duda es importante que dentro de las comunidades exista más conciencia sobre lo que implica el que una mujer viva violencia. Y esto significa entonces que, por ejemplo, cuando una mujer comparta su sentir con otras personas, no se le juzgue por lo que está expresando o no se minimice las acciones que ha recibido por parte de una persona diciendo cosas como, ay, ese problema pues es tuyo, no le des importancia, no le hagas caso, o también así son los hombres, por ejemplo, ¿no? Que a veces es muy común escucharlo. Entonces, creo que es importante también que aprendamos sobre la educación emocional, es decir, aprender a identificar y escucharte como mujer, porque evidentemente todos somos seres humanos y sentimos, entonces el aprender a escuchar tus emociones o tus sentimientos, el cómo te sientes con alguna acción de parte de otra persona, es fundamental para que aprendas a identificar esos grados o niveles de violencia que se mencionan en el violentómetro. Y también, obviamente, que desde la comunidad se vea cuán importante es prestar atención a cómo se está sintiendo, por ejemplo, en este caso, la mujer dentro de la comunidad con algunas acciones de una persona. ¿Tú cómo aprendiste a identificar la violencia? ¿Fue por parte de tu madre? ¿Fuiste a una escuela donde te lo enseñaron, ya dentro de la carrera? No, en realidad fue ya conforme fui estudiando y dentro de mi carrera especialmente, aunque claro, antes de estudiar la carrera sí dedicaba tiempo a meditar en cómo algunas cosas me hacían sentir, por ejemplo, en el tema de los prejuicios o sentirme excluida por mi etnia o algunos comentarios sobre cuánto podía ser yo capaz de hacer por ser mujer indígena. Recuerdo en algún momento estaba en una comunidad y fui a sacar unas impresiones con un señor que pues no era indígena y conmigo iba una chica que no era indígena. Entonces recuerdo mucho que el comentario del señor me dijo, estábamos intentando imprimir, pero algo tenía la computadora, no recuerdo qué era, y el señor hizo el comentario de que, a ver, deja que se siente la otra muchacha, porque ella sí sabe, porque no es indígena. Entonces, ese comentario lo sentí, obviamente me lastimó, porque creo que pues sí, tus conocimientos no dependen de a qué etnia perteneces o no, o cuánto puedes desarrollar, pero justamente cuando te das cuenta de cómo te hacen sentir ciertos comentarios, vas haciendo conciencia de que no está bien, primero que nada, que permitas que te traten de esa manera, pero también no está bien simplemente callarte y no hacer nada al respecto. Tengo muchas historias de ocasiones en las que digo, ¿cómo permitiste que te trataran así? ¿O cómo permitiste que esto pasara? Pero es justo eso, ¿no? Es el hecho de que desconoces que hay prácticas o acciones o palabras que no son amables y que no deberías de aceptarlas, aunque, porque muchas de ellas justamente se dan como en un tono pasivo-agresivo y creo que es importante justamente por eso aprender sobre, por ejemplo, en el caso del violentómetro y aprender a conocer qué cosas te están lastimando para que identifiques qué cosas no vas a permitir Permitir. que otra persona haga contigo. Sí, supongo que has tenido muchas experiencias donde las personas pues hasta te denigran, ¿no? Simplemente Ujú. porque o te ven con tu traje tradicional o simplemente deciden tomar un estigma de ti y volverlo toda tu personalidad. Ahorita comentaste que la comunidad es muy importante para proteger a las personas que están sufriendo violencia. Si hay comunidades que protegen a estas personas, realmente sí se tiene ese conocimiento. Sí, yo sé que sí, porque en las comunidades indígenas siempre hay como, bueno, eh, o, sí, existen comités, digamos, una especie de comité judicial, no como tal comité judicial, pero sí hay personas que se esfuerzan por regular las acciones dentro de una comunidad. Entonces, aunque evidentemente, pues influye mucho varios factores como el hecho de que muchas personas que ejercen violencia pues han salido de sus comunidades y se han enfrentado a conocer otro tipo de cosas como por ejemplo, las drogas y cosas que los eh, ponen más en una situación de violencia y han tenido experiencias también que han sido desagradables para estas personas. Y cuando tratan de ejercer esta violencia hacia las mujeres y en la comunidad alguien quiere hacer algo,
pues evidentemente resulta muy difícil porque las personas ya no respetan, por ejemplo, a la autoridad mayor, ¿no? Y lo malo de muchas comunidades indígenas, bueno, no lo malo de muchas, sino la situación o el contexto geográfico de muchas comunidades y de muchas mujeres es, pues sí, que no tienen accesible un lugar a donde ellas puedan recurrir a pedir ayuda. Por ejemplo, bueno, trabajé un tiempo con una investigación sobre justamente la violencia que viven las mujeres indígenas y algo que se repite constantemente es esto, ¿no? Que no hay lugares a donde tú puedas acceder tan fácilmente para poder pedir ayuda. Porque en la comunidad muchas veces estas personas que son las que más agreden a una mujer o que agreden más, bueno, a veces es como muy conocido quién es la persona que más conflicto crea, no se le, no se hace justicia porque, por ejemplo, cuando van a intentar buscar a alguien, a un policía, por ejemplo, les dicen o que el lugar está muy lejos para poder ir hasta allá, o que ya se le va a pasar, o que hiciste tú para que esta persona se pusiera así, y luego aparte, pues eso sin contar que muchas mujeres no tienen pues medio de transporte para llegar a estos lugares y también está, pues que muchas tienen obviamente hijos y a veces son amenazadas por ello, ¿no? Entonces, pues sí, en el caso de los hombres creo que muchas veces, no sé, quizás también inconscientemente, porque ya es un patrón que han estado llevando a cabo, pero pues no respetan estas autoridades que en algún momento sí fueron muy respetadas. Es como si ahorita nosotros violáramos, pues sí, el tema de las leyes y no tuviéramos pues sí, un juicio por lo que estamos haciendo. Es como dentro de estas comunidades es más fácil que, digamos, se salgan con la suya por estas cosas de que geográficamente están distantes de un lugar a donde puedan acceder, o también porque usan esta violencia económica o estas amenazas hacia los hijos, pues no tienen un juicio por sus acciones en muchos casos. Entonces, aunque existan personas dentro de la comunidad que deseen ayudar a las mujeres, pues no siempre se puede. Por ejemplo, yo recuerdo, hay una imagen que se ha quedado mucho en mí desde que tengo 5 años. Era justamente una graduación. Estábamos en casa de mi abuela y un señor que era muy conocido por maltratar a su esposa eh, empezó a perseguirla con un hacha detrás de ella y ella pues corriendo obviamente por su vida. Entonces toda la comunidad, obviamente estábamos asustados, todas las personas alrededor, pero todo lo que se hizo fue cerrar las puertas de cada casa porque pues le tenían miedo al Señor, porque era una persona que ya no podían controlar y porque las autoridades pues no llegaban hasta esa comunidad por él. Entonces, pues también en el caso de la señora económicamente no había manera de que ella pudiera ir hacia allá y pues obviamente la comunidad tampoco tenía suficientes recursos y pues sí, realmente resultaba complicado el, el que se pudiera como hacer justicia y no sé, desconozco, digo, yo era una niña en aquel entonces, ahorita de grande pienso quizás pues claro que entre varios hombres a lo mejor Lo hubieran puedan podido detener. detener, ¿no? Ajá. La señora hasta ahorita sé que todavía está con vida y todo, pero pues sí son escenas que son muy tristes y que reflejan mucho cómo pues estos hombres que son muy agresivos pues, siembran un miedo comunitario. Entonces a veces es difícil que las personas se atrevan a hacer algo para detenerlo, sobre todo cuando no tienen el respaldo de una autoridad externa que pueda llevarse a la persona. De hecho, aquí como dice Adriana, pues es muy difícil porque viven en una comunidad muy remota. Hay que acordarnos que estamos hablando de la Sierra Tarahumara aquí en Chihuahua y para los que les ha tocado ir sabrán que sí es muy difícil llegar a estas comunidades y pues muchas veces puede ser pues una tierra sin ley como tú lo mencionas. Y yo entiendo que muchas veces falte como este valor o que tenga el miedo de que pues a uno también lo hieran porque pues digamos, supongo que tu mamá pensó en ustedes, sus hijos, ¿sabes? Otras señoras que pensaron en lo mismo, padres de familia que dijeron, yo podría detenerlo, pero a lo mejor me va a lastimar a mí. Entonces sé que es difícil por ese aspecto. Dime. Claro, y luego también creo que es muy importante contextualizar que
mm, no sé qué tanto se puede hablar de esto, pero en muchas comunidades indígenas también el crimen organizado está muy propagado. Entonces, lamentablemente muchos jóvenes o adultos jóvenes, pues se han involucrado en estos temas y obviamente han adquirido como consecuencia también pues el estar en temas de drogadicción o alcoholismo, y esto ha provocado que justamente cuando están en esta situación agredan más a su pareja y usen estas amenazas de, oye, mira, yo tengo poder y puedo hacerte esto. O si tú vas y haces esta denuncia, yo puedo encontrarte o puedo hacerte esto, puedo hacerle esto a tu familia. Entonces, es muy difícil porque pues muchas mujeres en la comunidad, en las comunidades no tienen, o sea, sí se enfrentan a este peligro que de por sí tu esposo te maltrata o tu pareja te maltrata, luego aparte usa estas amenazas y claro, o sea, tú lo ves con poder, lo puedes llegar a ver con armas o sabes que tiene contacto con personas, y cuando uno vive ese tipo de violencia es muy difícil que si no tienes una red de apoyo puedas Hacer algo. hacerlo tú sola, o sea, realmente es complicado. Entonces, pues sí son muchos factores que debes de considerar o debemos de considerar de cómo la mujer indígena vive el tema de la violencia en su comunidad. Y bueno, sí, pues hay mucho por hacer, ¿verdad? Pero sí, sí, es un tema muy interesante. Luego es bien extraño porque tú dices, a lo mejor están organizados con el crimen organizado, están con el crimen organizado y te amenazan diciendo que tienen una protección por ellos mismos, ¿no? Y es muy extraño porque ellos sí tienen protección, pero los mismos policías que deberían de proteger a las personas que viven en esta comunidad no tienen protección porque se encuentran pues muy lejos, ¿no? De ciertas pues ciudades o cosas así. Entonces siento que es como un contraste, ¿no? De que como está muy alejada, las personas que violentan tienen protección del crimen organizado y las personas que sufren violencia no tienen protección porque se encuentran muy alejadas de ciertas ciudades. Entonces es un contraste muy fuerte. Seguimos con el tema de la sierra, de que es un lugar muy alejado, muy remoto. Comentaste que tu mamá huyó de su casa. ¿Tú has visto otros casos? ¿Tú has visto que es muy factible huir de estos lugares? Si se ha dado, no se da tanto como uno podría pensar. ¿Es una opción de huir a la violencia? Bueno, yo creo que esta parte de huir de la violencia, mm, siento yo que es un poco profundo porque también implica algunos factores emocionales. Y bueno, se sabe que poder salir de un entorno violento, sobre todo cuando estás con una pareja, es algo muy difícil si no tienes una red de apoyo y sí, principalmente, ¿no? Entonces, para las mujeres dentro de las comunidades, aparte de que muchas veces miembros o el hombre incluso, te dice de que es así como se hace o es así como se trata a la mujer y no hay más, pues está esta parte de la barrera económica, que muchas mujeres, evidentemente en las comunidades indígenas, no tienen la manera de sostenerse económicamente porque no hay como muchas fuentes de ingreso. Y luego también está el tema de las distancias, que para llegar, por ejemplo, a un municipio o a una cabecera municipal donde existen como más autoridades de parte del municipio, pues también estas distancias son grandes, entonces muchas mujeres en el camino, pues claro que eh, piensan si van a alcanzar a llegar a estos lugares, y algo que yo he escuchado mucho de las mujeres indígenas que han denunciado violencia por parte de sus parejas es que al acudir a un lugar a denunciar, las personas que los atienden les dicen que para qué denuncias si de todas maneras vas a volver con la persona que te violenta, o que no deberías de denunciar, no tiene caso. Y entiendo bien que estos servidores mencionen esta parte de vas a volver con la persona. Pues sí, pero ¿por qué? Porque salir de un entorno violento no es como algo fácil, ¿no? Sobre todo si no tienes el apoyo que requieres, por ejemplo, el apoyo psicológico. Si para una persona que trabaja, o bueno, para nosotros que trabajamos, al menos lo hablo desde mi caso, poder acudir a una terapia psicológica es, o sea, tienes que invertirle 900 pesos o 600, 800 o ya depende. Para estas mujeres que vienen de una comunidad, pues obviamente el tema de la salud mental
no es algo que conozcan a gran escala. Entonces, poder brindarles estas herramientas y sobre todo que estas herramientas se brinden en la lengua que ellas puedan entender, en su idioma materno, pues es todavía un poquito más No es complicado, difícil, ¿no? sí. O sea, esta información, aunque muchas de ellas hablan español, nunca va a ser lo mismo a que te hablen en el idioma de tu corazón, en el que puedes entender totalmente todo. Y, y pues es eso, ¿no? La parte económica, las distancias, el acceso a la información, el apoyo sobre temas de salud mental, bueno, la salud, y también, pues sí, el hecho de que muchas veces estas mujeres llevan consigo a sus hijos o dejaron a sus hijos porque quienes violentan son a ellas como esposas. Entonces, también esa parte de la preocupación normal de las mujeres de qué pasará con mi hijo, qué estará, qué les irá a hacer. Me ha tocado conocer, sí, a mujeres que se fueron, huyeron para poder escapar de ese entorno violento y no pudieron llevarse consigo a sus hijos, pero después les dolía tanto haberlos abandonado, bueno, haberlos dejado más bien, que decidieron regresar porque escucharon comentarios como, oye, es que tu esposo les quiere hacer daño a tus hijos. Entonces se ven también viviendo en ese tipo de situaciones, ¿no? Y creo que sobre todo esta parte de la falta de información en su lengua materna o información en general, porque creo que muchas desconocen que existen algunas instituciones o que pueden recibir apoyo psicológico. Ya para ir cerrando, para, mira, para Sí, que toques ese punto, ok. pues ya ibas a tocar ese punto, ¿verdad? Pero pues dónde pueden pedir ayuda, a lo mejor una persona nos está viendo o conocen a alguien que está sufriendo este tipo de violencia. Sí, bueno, pues justamente es apoyarte de estas redes que tú puedas conocer. Por ejemplo, en el caso de si estás en una comunidad, es importante crear una red de apoyo en la que tú confíes y esto obviamente implica trabajo de amistad Sí. y de respeto, ¿no? Pero es importante tener una red de apoyo, una red de mujeres o, no sé, algún educador en algún centro clínico donde las mujeres puedan acudir a pedir información y ayuda. También están estos espacios que ahora el gobierno ha estado implementando, sobre todo por apoyo a mujeres que son víctimas de violencia, que son los CABIM. Y, pero claro, para que puedan acceder a esto, pues las mujeres tienen que conocer que existen. Y muchas mujeres en comunidades indígenas, pues evidentemente no No saben saben. que existen algunos centros. Entonces, yo creo que es importante que empecemos, pues sí, que se difunda más, pero sobre todo, por ejemplo, estas instituciones dedicadas específicamente al tema de la protección de las mujeres, que difundan más esta información y sobre todo que sean culturalmente pertinentes para cada población indígena, porque ya mencionamos que la sierra es un lugar pues enorme y muchas veces es de acceso un poco difícil y los medios de comunicación pues a veces está la radio, por ejemplo, o sea, de que se puede llevar información es posible. Por ejemplo, la radio es un gran medio Un porque medio. en muchos lugares no hay señal y mucho menos televisión o internet, ¿no? Entonces, también para las personas que ya vivimos como en lugares donde es más accesible el internet o las llamadas, pues puedes hacer las llamadas al 911, ¿no? Y sobre todo, yo sé que hemos enfatizado mucho que a veces no reciben como la atención adecuada por parte de las autoridades que les corresponde en este tipo de casos, pero pues también entiendo que en muchas ocasiones estas instituciones pueden estar sobrecargadas también de trabajo, que no es el hecho de que no te quieran atender, sino que simplemente también hay una carga que se tiene que seguir, ¿no? De trabajo, pero sí es importante que, pues sí, que te apoyes en las personas que confías y también que dentro de lo posible sigas, te informes y sigas informando a otras mujeres indígenas sobre estos recursos disponibles. Y claro, hay centros de mujeres donde puedes llegar y que son como centros albergues eh, para estas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Bueno, muchas gracias, Adriana. Quiero ya dar mi último comentario, que es oír, ver y callar no es una opción. Es algo que Adriana nos ha estado diciendo todo este tiempo. Realmente si ven que una persona o escuchan que una persona está sufriendo violencia, infórmenla o pues llamen a alguna autoridad. Muchas gracias por esta entrevista de hoy, Adriana.
¿Algo, un cierre que quieras dar? Ay, no, pues muchas gracias por invitarme y pues por el espacio. Creo que este tema es muy importante de conocer y concientizar. No es que uno como mujer indígena quiera vivir violencia, obviamente no nos gusta, obviamente no lo deseamos para nuestras hijas, por ejemplo. No es parte de una costumbre que queramos mantener y respetar. O sea, todos deseamos ser respetados y tratados con dignidad. Entonces, yo creo que todos merecemos, como mencionaste, una vida pues sí, más llena de respeto y de paz. Y sobre todo que más allá de pensar en algo que forma parte de una cultura o de una etnia, se piense en proteger los derechos de las mujeres y el bienestar de, pues sí, de las familias y que la información sea adecuada para los pueblos originarios también, creo que es muy importante. Y gracias por el espacio. Ojalá que las personas que nos escuchen pues puedan hacer un poquito de conciencia sobre lo importante que es tratar con dignidad a las personas independientemente de su etnia y también pues puedan ayudar a alguna mujer que se encuentre en una situación así. Gracias. Pues eso fue Violencia contra la Mujer Indígena desde Difusión Chihuahua y pues como ya saben, nos encontramos en Punto Verde Café. Muchas gracias.